Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento les damos la bienvenida, como todos los días, a nombre de este gran equipo que encabeza en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción el alemán Daniel Lara y el venezolano Neomar Hernández. De igual forma, saludamos a quienes ya están en sintonía a través de rcr.tv. Ustedes lo saben, esta es la radio que se ve. También nos pueden ver a través de Periscope, nuestra cuenta para que se contacten con toda la información que compartimos por acá es @rcr750. Si quieren escucharnos en diferido, los programas están tanto en el canal de YouTube de RCR como en lacabilla.com para que los disfruten cuando gusten. Buenas tardes, ciudadano esclarecido, doctor Daniel Lara. No. ¿Cómo está usted, doctor Hernández? Sí. ¿Me escucha bien? Le escuchamos, adelante. Siento una gran alegría y una gran emoción de que mi voz llegue hasta ustedes. Espero que CanTV sea benevolente con nosotros el día de hoy. Amén. Así sea. Ruega por ello. Daniel. Además de eso, quiero felicitarte, Neomar, porque finalmente tienes un candidato que es Henry Falcón y te felicito por ello. Sé que lo habías pedido en todas tus oraciones y te lo ha concedido Dios nuestro Señor. Amén. Amén, así sea. ¿Tú quieres hablar de Henry Falcón? ¿Quieres arrancar hablando de Henry Falcón? ¿De verdad quieres arrancar hablando en este programa de Henry Falcón? Por Dios. No. Yo creo que Henry Falcón tiene ministros, ¿oíste? ¿Ya viste el tren ministerial de Henry Falcón? Tiene ministros ya listos y todo para gobernar. ¿A quién tiene de ministro ahí? ¿Qué sabes tú que no sé yo, Neomar Hernández? Ilústrame. Dijo que tenemos algunos, no es que te escuches mal, Daniel, pero como que hay un delay, pero no importa, te voy adelantando. El jefe del gabinete económico de Henry Falcón ya se ha conocido por voz del propio candidato, que sería el economista Francisco Rodríguez, director, entiendo, de la firma la firma de operaciones financieras Torino Capital. Conocido para algunos, no tan conocido para otros. Entonces ya se sabe que Francisco Rodríguez va a ser el economista que va a presidir, a regentar los destinos de esta nación en materia económica y financiera en los próximos 6 años, porque Henry Falcón va a ganar, Daniel. Yo no sé si tú lo sabes, pero eso es así. Caramba, doctor, me ha colocado usted en la difícil situación de tener que buscar una fórmula para superar el tubazo que usted ha dado diciendo quién va a ser el jefe del gabinete económico. Entonces, ante esta situación, yo tengo que decirle que yo tengo el nombre de 2 ministros del gabinete de Henry Falcón. A ver. Me han dicho que el señor Henry Falcón va a gobernar con su partido, Avanzada Progresista, y por esa razón, el ministro de Agricultura y Cría, o de Agricultura y Tierras, o de Agricultura, o como demonios quieran llamar ese ministerio después que destruyeron el agro venezolano, va a ser el secretario agrario nacional de Avanzada Progresista, mi amigo Luis Guillermo Echarri. Muy bien. Entonces, Luis Guillermo Echarri es el secretario agrario nacional de Avanzada Progresista. Que yo recuerde, y yo puedo aquí dar el currículo de Luis Guillermo Echarri,
el currículo que tiene Luis Guillermo vinculado a la agricultura. La última vez que Luis Guillermo Echarri sembró algo distinto a la zozobra fue cuando, estando en segundo grado en la escuela unitaria de Chupa, sembró 2 granos de caraotas envueltos en papel periódico en un frasquito de compota. Eso fue cuando él era alumno de su maestro Antonio Hugueto allá en Chupa, y cuando lo llevaba a la escuela todos los días su primo Agustín Camacho. Allí empieza la vocación agropecuaria de Luis Guillermo Echarri, que va a ser el ministro de Agricultura de Henry Falcón. ¿Qué te parece, Neomar? A mí me parece muy bien, porque tú te la pasabas en este programa siendo un extremo cultor de la antipolítica. Tú decías, Venezuela no tiene hombres que la gobiernen, Venezuela no tiene funcionarios probos para hacerse cargo de este país en los próximos años. Y cuando yo leo las noticias y yo veo que Henry Falcón tiene no más, o mejor dicho, además de una gran propuesta de país, tiene a hombres y mujeres que le acompañan en ese empeño tesonero de gobernar esta patria para bien y para el buen porvenir de todos los que vivimos en ella, yo no puedo más que llenarme de regocijo. Y a la vez me lleno de regocijo porque te callaron la boca, Daniel. Es una gente que va a gobernar este país y va a transformar radicalmente las condiciones de vida materiales y subjetivas del pueblo venezolano. Yo hablé además, Neomar Hernández, con un prohombre del marketing político, sí, que es nuestro gran amigo Rafael Rojas Saavedra, conocido popularmente como Guayaba. Ajá. ¿Y qué te dijo? Ahora es consultor de marketing de una compañía llamada Guayaba Marketing Production. Ah, excelente. Y entonces él es el creativo, me ha dicho ya que él es el creativo de la campaña de Henry Falcón, y ya tiene el lema para lo que va a hacer, ni siquiera para la campaña, porque ellos ya sean ganadores. El lema para la gestión va a ser nuevos hombres, nuevos procedimientos y nuevos ideales. ¿Qué te parece? No, por lo menos es muy original. Me parece originalísimo. Originalísimo. Pero hay otro dato, hermano. Sí, a ver. Hay otra persona del gabinete. A ver, ¿cuál es el que falta allí? Que es, bueno, porque hay una directiva, una señora que es directiva del Partido Avanzada Progresista, que fue profesora mía, por cierto, en la Escuela de Estudios Internacionales, llamada Ceni Hernández. Ella es directiva de ese partido. Entonces entiendo yo que muy probablemente ella pueda ocupar el Ministerio de Cultura. No solamente porque es una mujer muy culta, sino porque en ese ministerio ya estuvo su sobrino, Fidel Hernández Barbarito, o Fidel Barbarito Hernández, mejor dicho, que fue ministro de la Cultura de Nicolás Maduro. Entonces, como las cosas aquí quedan entre familias, y como ellos están dispuestos a borrar esa cuestión del chavismo, antichavismo, porque todos son venezolanos y todos van a cantar las canciones de Silvio Rodríguez juntos y van a compartir en la grama y toda aquella cosa, bueno, que se hagan las cosas así, Neomar, que todo quede entre familias, todo en la más santa paz, diría la canción. Así es. A esta hora de la tarde, lo que sabemos es que parece que es oficial, ¿no? Que han movido las elecciones al mes de mayo. Yo creo que a finales del mes de mayo. Y si ustedes me preguntan o me dicen, bueno, ¿y cuál es tu análisis de eso? Bueno, es que no hay mucho que analizar eso. Las condiciones objetivas de la situación se mantienen más o menos intactas. Los rectores del CNE son los que son. Digamos, el catecismo o el decálogo de condiciones que hay para ir a esta elección siguen siendo las mismas. Y lo que ha variado es eminentemente la fecha de la ejecución, pues cuando el verdugo se pone a la capucha, toma el hacha en su mano y se dispone a fraccionarle del cuerpo o a desprenderle del cuerpo la cabeza al penado. Y eso es lo que va a ocurrir, pues que va a ocurrir el suceso un mes más tarde, pero las condiciones siguen siendo las mismas, el sangrero va a ser el mismo. Estoy hablando en términos figurados, ¿no? Para que no me venga Conatel luego con una cosa. Y el penado es el... En términos literales podría ser también. El penado sigue siendo el penado. Y el penado sigue perdiendo la cabeza al final de la película. Los créditos siguen saliendo en el mismo orden. Por cierto, a la cabeza de los créditos está Tibisay y Lucena. Y todo sigue siendo más o menos igual. Entonces... yo no creo, hermano. No. Yo no creo que todo sea igual. No. Yo discrepo de ti en eso. ¿Por qué? Y discrepo cordial y seriamente. Porque a mí me parece, Neomar, que lo habíamos dicho acá, por lo menos yo lo he dicho porque así lo creo.
que mover la fecha de las elecciones es la coartada perfecta que necesitan los estafadores seriales de la falsa oposición para presentar sus candidaturas diciendo, lo logramos, le torcimos el brazo al régimen, no pudieron salirse con la suya, nosotros unidos logramos que se echaran para atrás porque era inviable lo que planteaban y por tal razón tenemos que participar. Así que no te sorprenda, Neomar, que te llamen por allí de tu antiguo trabajo en las oficinas del CNDAD para que te encargues de llevar la campaña de Henry Ramos Alú a la presidencia. No te sorprenda que eso ocurra. Yo no estoy diciendo que va a ocurrir. Yo estoy diciendo que no te sorprenda si eso ocurre. Sí hay futuro. Mira, a propósito del futuro, que es más... No hay futuro. No hay futuro, pero, mira. No importa, pero no importa. No, siempre hay futuro. Lo que pasa es que el futuro puede ser peor que el presente y mucho peor que el pasado también. Eso es lo que ocurre en la mayoría de las naciones, ¿no? Pero, es como el chiste aquel de tener un negro por venir. Claro, pero fíjate. Más allá de las connotaciones raciales, no queremos nada de eso, tampoco que Conatel lo malinterprete. Lo que está ocurriendo y el polvorín que se ha levantado luego de la declaración de Henry Falcón. ¿Y cuál es la declaración? Dirá la gente. Bueno, que es que Henry Falcón ayer se destapa y dice, no, es que yo no soy el único. El fin de semana estuvieron algunos personajes de la oposición también discutiendo con Jorge Rodríguez personalmente a título del gobierno cuáles eran las condiciones o buscando mejorar las condiciones para acudir a la elección. Y él nombró a varios, él dijo, estaban Stalin González, estaba Enrique Márquez, y estos dos son del Nuevo Tiempo, estaba Enrique Capriles y estaba, no recuerdo quién era el cuarto, Luis Aquiles Moreno, por Acción Democrática. Salió, por ejemplo, Enrique Márquez el mismo día de ayer y dice, eso es mentira, yo no estaba reunido, yo estaba en Maracaibo, yo estaba atendiendo el Nuevo Tiempo, lo que queda de él en Maracaibo, y entonces empieza la desmentidera mutua, ¿no? Pero más allá de eso, yo entiendo, lo que tengo yo entendido a esta hora, es que sí, hay gente que entonces le cambian la fecha, y nosotros habíamos hablado de uno, que por cierto no lo han nombrado en esa lista, que había mencionado el tema de la fecha como un requisito para considerar la participación, que era el del Movimiento Progresista de Venezuela, que es el partido de Guarulla, era Simón Calzadilla. Simón Calzadilla decía, si la ruedan a junio, podíamos considerarlo. Yo, con todo respeto, yo no entiendo todavía cuál es el cambio sustantivo que ocurre cuando mueven una ejecución de abril a junio o de abril a mayo. Para mí la cosa sigue siendo igualita. Un mes más de vida. Bueno, te dan un mes más de vida. Entonces, claro, te dan más tiempo para convencer a tu financista, te dan más tiempo para chulearte al que está financiando la campaña. Todas esas cosas. Fíjate. ¿Ves? Pero bueno, piensa mal y acertarás. Bueno, pero para concluir el tema, el capítulo de esta telenovela, lo que entiendo es que sí, que en AD están barajando la cuestión, pero que fíjate cómo son las cosas. Henry está opuesto. Henry sabe que no tiene ningún futuro anotarse en esa jugada. En PJ, yo creo que Borges ya ha sentado su posición, y lo de Capriles, me perdonan los caprilistas, me perdonan quienes tienen en alta estima al exgobernador, me parece más un dislate que otra cosa. Yo no entiendo a qué está jugando Capriles cuando insiste en una posición que sin condiciones, él dice que hay que ir a votar, pues. Y que hay que ir a votar. Yo lo veo más como lo que en algún momento interpreté del propio movimiento al socialismo con Mujica, que es que juegan a diferenciarse. Entonces, como Leopoldo dijo que no iba, Capriles dice que sí va. Y la gente dirá, la política es así de simple, y esta gente piensa así de simple. O sea, ¿es nada más por oposición? Sí. Hay gente en política que piensa así. Y lo ha hecho Leopoldo también. Que Capriles dice una cosa, entonces como Capriles dice una cosa, él dice lo contrario. Y Henry Ramos ha hecho eso también. Y otros han hecho eso también. ¿Quién? Ellos se quieren diferenciar. Pero ellos se quieren diferenciar de quién. Cuando tú hablas de que ellos quieren diferenciarse. Entre ellos, Daniel, porque diferenciarse. Bueno, para captar públicos distintos, Daniel. Porque cree que la política es eso. Yo creo que no. Yo creo que en todo caso ellos no tienen que buscar. Si fuesen realmente opositores, no tendrían que buscarse el asesino. Eso es lo que yo creo. Ahora, ¿cómo es eso que tú buscas diferente? Vamos a hacer el corte, Daniel, porque te estás empezando a cortar. La Cante Bella la agarró contigo. Vamos a la pausa comercial. Volvemos con las voces de la democracia y Daniel Lara nuevamente reconectado. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM.
Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si visitas el Estado Vargas y estás hospedado en el Hotel Muévete por Vargas, coordina con ellos visitas a centros comerciales, paseos a playas, montañas y piscinas en sus confortables mini pullman y sus traslados, además de su servicio de taxi y totalmente gratis Wi-Fi e Internet. Disfruta sus comodidades ya que aceptan todas las tarjetas y pagos por transferencia. Hotel Muévete por Vargas en la urbanización El Balneario de Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5. Teléfono 0424-128-7982 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, Actos valientes y grandiosos. victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Esta semana se cumplió un año más de la lamentable circunstancia que le correspondió vivir a Venezuela el 27 de febrero del año 89. 29 años que no han pasado en vano. Y creo que es necesario escuchar lo que fueron las palabras del presidente Carlos Andrés Pérez a raíz de esos hechos en el momento en el que se vivieron. Vamos a escucharlo. Tenemos 20 días en el ejercicio del gobierno, pero está en la situación que vivimos, que la impaciencia ya revienta los contenes de todos los venezolanos. Pues bien, ahora se abre la posibilidad plena para que podamos tomar el resto de las medidas y para que todos los venezolanos, todos los que participan en el proceso económico, sepan a qué atenerse. No hay ningún paso que no tenemos que dar si queremos organizar nuestra economía. Y nos comprometemos así con la historia futura de Venezuela a que este era un paso que teníamos que dar para salvar a Venezuela de esta coyuntura tremenda que estamos viviendo. Eso lo debo hacer. Ese es mi compromiso. Ese es mi juramento con el pueblo de Venezuela. Yo no les pido que me lleven en hombro a Miraflores. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen en hombros de Miraflores. Yo no les pido que me lleven en hombros a Miraflores. Mi orgullo y mi ambición será en todo caso que me saquen en hombros de Miraflores. Pérez siempre tuvo... ¿No te parece, Neomar, que esa frase revela en buena medida, y lo voy a decir con todo el respeto,
Esa frase para mí revela en buena medida lo equivocado que estaba Carlos Andrés Pérez en cuanto a su valoración del gobierno que iniciaba y de las amenazas que se cernían sobre él, empezando por los apoyos dentro de su propio partido, que a partir del 27 de febrero empezaron a ser cada vez menores. Uh-huh. Mira, Y además de eso está el tema de la famosa frase aquella que se decía de que Carlos Andrés Pérez tenía un grave problema, de que se creía Carlos Andrés Pérez. Yo tengo dos anécdotas. No son anécdotas, una es una anécdota. Una vez conversaba yo con el nieto del expresidente Pérez y él me decía que los recuerdos que él tenía de niño de la Ahumada, era de la Ahumada, seguro, sí. La casa en la que vivió Pérez era que cuando se hacían algunas celebraciones, cumpleaños o lo que fuera allí, Pérez insistía en invitar a gente que no era muy querida ni por él ni por su familia. Y él insistía más que nadie en invitar a estas personas. Y cuando estas personas llegaban, porque hay gente que iba, que hay gente que le gusta incordiar, que no es querida en algún sitio igual va, él me decía que Pérez era más amoroso, más dado, más emotivo y más expresivo con aquellos que él consideraba sus enemigos que con quienes eran sus amigos. Era algo que nadie nunca, ni en su propia familia, entendieron. O sea, Pérez, eso que tú has dicho, de que se creía Pérez, bueno, parece que era verdad. Y estamos ante un hombre que quizá creía, como creía Betancourt también y otros tantos, que eran hombres históricos, que eran hombres que, y por eso es que cuando se dice que Pérez es un ladrón, Pérez es lo otro, bueno, el balance de haberes y deberes se puede hacer, ¿no? Porque eso no es muy difícil, de cuánto quedó o no quedó después de las dos presidencias de Pérez y cuánto le quedó a su familia o no le quedó, que yo no creo que sea el caso y el tema ahorita. Pero más que eso, yo creo que el hambre que tenía Carlos Andrés Pérez era de historia. Un hombre que creía. Yo no sé si, como han dicho muchos de sus apóstatas, de sus detractores, que caía en la megalomanía excesiva, de que se creía un superhombre. Pues hay hombres que tienen esa hambre. Yo se la vi en algún momento, y ojo, no lo estoy comparando. Uno un demócrata, el otro bueno, ustedes saben qué, a Hugo Chávez. Esa hambre de historia que les hacía pensar que estaban por encima del bien y del mal. Y esa otra anécdota que te decía, Daniel, bueno, cuando yo estaba empezando a militar en Acción Democrática, como todo adeco guanabí, yo me buscaba todos los libritos que existían por allí sobre ex dirigentes del partido, la historia del partido y todo lo demás. Y me conseguí una vez un libro de estos libros maravillosos que editaba ya fallecido, por cierto, Catalá, las ediciones Centauro, que hay unos libros extraordinarios de esas colecciones. Me conseguí un librito de, también fallecido ahora, el expresidente del Congreso, Octavio Lepage. Alguna vez conversó con nosotros, o dos ocasiones conversó con nosotros acá en vida, Octavio. Y Octavio hizo un libro que era una recopilación de artículos durante el gobierno de Pérez. Creo que él escribía en el Universal en aquel entonces. Y Octavio, que lógicamente, además por venir de eso que llamaron en algún momento el lucinchismo dentro de Acción Democrática, pero además por lo que fue su rol durante el gobierno de Pérez. Bueno, perdió la interna con Carlos Andrés Pérez en la candidatura previo al 88. Fíjate, Octavio pasó, yo no sé si todo el gobierno de Pérez, pero buena parte de él denostando de Carlos Andrés Pérez. ¿Y qué decía él? Yo recuerdo una frase que me marcó. Había un artículo que creo que se titulaba Acción Democrática parece, pero no es partido de gobierno. Y entonces él desglosaba allí no solamente el tema de los ministerios, decía, los adecos no estamos gobernando, decía. Pérez está gobernando de su cuenta. Y creo que eso enfoca un poco el tema ya luego de, y ojo, donde está metida una partida que ahora no reconocen muchísimo, ¿no? Porque Octavio siempre fue muy prístino en eso, pero hay muchos como Henry Ramos que nunca reconocieron que se opusieron a Pérez y a muchas de sus medidas durante ese gobierno, porque Henry Ramos era creo que era jefe o subjefe de la fracción parlamentaria de aquel entonces en el Congreso. Era el jefe. Claro. Y entonces, bueno, esas cosas, ¿no? Pero volviendo al 27, y te doy la palabra, creo que esto nos va a dejar inclusive, vamos a tener que invadir el próximo segmento, porque es una fecha que deja mucha polémica. Volviendo al 27, otro error de la historiografía venezolana, y lo digo con todo respeto, esta mítica que se ha creado y que ha cogido auge hasta en las ONGs, de la mítica del 27 de febrero del 89, cuando yo no tenía ni un año, creo, yo soy de abril del 88, tenía meses. Esa mítica de que allí nació o se bifurcó la historia entre los desposeídos y descamisados y sus opresores. Y cuando esos desposeídos comenzaron a significar algo. Yo les recomiendo a esas personas, no a modo dogmático, sino al menos de revisión crítica de la historia, que revisen la versión, que por ejemplo, con mucho tino, mucha, digamos, sistematicidad en los datos y cómo se trabajan,
hizo nuestra amiga Thaís Peñalver en su libro de La conspiración de los 12 golpes. Y la hipótesis que trabaja fundamentalmente Thaís en ese libro es que la visita de Fidel Castro a lo que se llamó la coronación de Pérez, que fue la toma de posesión que se hizo en el Teresa Carreño, ¿no? de Carlos Andrés Pérez en ese segundo gobierno, ya marcó un punto de inflexión que da para la sospecha sobre componentes que inoculados, y aquí sí vale el término de inoculados porque vinieron de allá para acá, por el castrismo y directamente por Fidel Castro, y no solamente hombres y mujeres, sino armamento que se habría colado hasta acá, fueron los que prepararon el 27 de febrero del 89. Yo no sé si eso es verdad o no, pero los datos que se dan allí, mira, lo ponen a uno a pensar sobre esa épica de que salió el pueblo porque le aumentaron el pasaje y todo lo demás. Corto hasta aquí, Daniel. Corto hasta aquí, volvemos con tu comentario a esto porque seguro tienes mucho que decir. Vamos al corte y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. Y el postre, que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va y queda usted en el derecho del uso de la palabra, doctor Daniel Lara. Muchas gracias, Neomar. No, con respecto a lo que decías de la tesis esgrimida y explicada por Thaís Peñalver en su libro La conspiración de los 12 golpes sobre el 27 de febrero, hay algo importante, que es lo que han dicho, y a mí me lo han dicho, es dirigentes del partido Bandera Roja, es dirigentes de estos partidos de la izquierda que en los años 80 andaban todavía en esas tesis de buscar la toma del poder por la vía violenta, agitando las contradicciones de la sociedad. Ellos lo han dicho, que por supuesto que ellos que organizaron desde los puntos que pudieron, y además de eso, los que tenemos edad para recordarlo, en las principales ciudades sabemos cómo se actuaron en grupos de motorizados que salían, que eran bandas armadas de determinadas localidades, de determinados barrios, a saquear y a reventar las vidrieras de cuanto negocio apareció por la vida. Porque yo le voy a decir una cosa, yo vivía en Vargas, en una calle bastante comercial, donde los negocios de comida eran el 25% de los negocios que habían en esa calle. Pero todos los negocios fueron saqueados. Nunca se me olvida cómo saquearon una ferretería, por cierto, y esto yo siempre lo cuento. Yo sé que a él le molesta mucho, pero lo lamento. El actual jefe civil de la parroquia Carlos Sur, vecino mío, yo me acuerdo cuando yo lo vi a él, alias Petete, saqueando la ferretería, y lo veía cuando venía una ferretería. Imagínate tú qué hambre tenía ese señor que fue a saquear una ferretería, sacando una máquina que se utiliza para sacarle copia a las llaves. Cosas como esa le tocó a uno ver, cosas como gente robándose la caja registradora o cualquier barbaridad de esa, más allá de la icónica foto del hombre cargando la red completa
mientras subía para el cerro con ella. Más allá de todo eso, el planteamiento es el siguiente. Yo sinceramente creo, yo he tratado de ser crítico con la gestión de Carlos Andrés Pérez, porque yo no creo que sea posible revisar el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez sin caer en cuenta de que Carlos Andrés Pérez de verdad algo tuvo que haber hecho muy mal para que le pasara todo lo que le pasó, incluyendo su salida por la fuerza, prácticamente, por la fuerza de los hechos. 2 golpes de Estado, un alzamiento como el que se vivió, sumado a eso, la destitución y cárcel posterior que vivió. Fíjate que tú hablabas del EPAGE, pero hubo algo que le hizo muchísimo daño a la gestión de Carlos Andrés Pérez, sobre todo a la arrancada, que fue la gran pelea con Jaime Lucinchi, por los escándalos de corrupción y por los malos manejos de la economía, sobre todo en los 2 últimos años de la gestión de Lucinchi. Eso causó muchísimo daño al gobierno. Sí. Inclusive, arrancando el gobierno, hubo un gran debate, porque como Carlos Andrés había decidido nombrar a los principales ministros del área económica, el partido había puesto el grito en el cielo. Y entonces empezaron a vetarle. Hubo un gran vetado en ese gobierno por el partido, escúchalo bien, por Acción Democrática, que fue el ministro de Relaciones Interiores. El hombre que había decidido, Carlos Andrés Pérez, que fuese ministro de Relaciones Interiores arrancando su gobierno, no era Alejandro Izaguirre, era David Morales Bello. ¿Y lo veta David Morales Bello, ministro de Relaciones Interiores, él iba a ser el ministro de Relaciones Interiores. Y el partido lo vetó, y el partido impuso a Alejandro Izaguirre como ministro de Relaciones Interiores. A ese ministro de Relaciones Interiores que vimos, a Alejandro Izaguirre, casi desmayándose, hablándole al país en los días posteriores al 27 de febrero porque no podía con ese calamar. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió allí en el gobierno de Carlos Andrés Pérez desde mi punto de vista? Bueno, que explotó el manejo clientelar de la administración pública, donde ya estaba perfectamente claro que tú no podías repartir entre compañeritos los ministerios y todo lo demás, porque eso no llevaba a ninguna parte. Y el partido, obviamente, se colocó en contra de cualquier cosa como esa, y miren lo que terminó. El propio partido jugó en contra de Carlos Andrés Pérez y terminó sacándolo del poder, porque apoyaron con sus votos la salida de Carlos Andrés del poder. Fíjate, tú has resumido, y con esto vamos a cerrar el capítulo y ya vamos a dar paso a sus llamadas a través del 4829750. Con esto cerramos el capítulo del 27 de febrero. Tú has explicado algo, Daniel, que lleva o se vierte en 2 aguas. Número 1, que el gobierno de Pérez es un punto de inflexión, número 1, en el sistema político, en términos de cómo se manejan o cómo se maneja el reparto del poder entre la burocracia, que la manejan básicamente los partidos políticos desde el 59 hasta ese momento. Y esto era, como tú estás diciendo, con base a un principio de cuotas que idearon entre Betancur, León y Villalba y el propio Caldera. Bueno, porque era la manera de darle organicidad, ¿no?, a un país que no había pasado, número 1, ni por la democracia, ni mucho menos por un esquema de partidos. Ese fue el esquema que ellos idearon. Algunos han aludido a eso como el sistema populista de conciliación de élites. Pero el sistema populista de conciliación de élites no queda allí, que es la vista, digamos, de la sociedad como una gran corporación, donde hay industriales, donde hay ganaderos, donde hay elementos de la iglesia, donde hay dueños de medios de comunicación y donde a todo el mundo más o menos se le busca un acomodo, ¿no?, para que no se ponga nadie bravo. Y eso es lo que hace el petróleo, digamos, desde la inauguración de esa democracia hasta los momentos en los que Pérez toma el poder, y por la fuerza de la circunstancia, y lo recordaba José Paiva el día de ayer acá, le toca emprender algunos cambios, porque el país sencillamente en esos términos no da más, en ese esquema de reparto de poder ni de manejo económico. Pero número 2, Daniel, está también en ese sistema populista de conciliación de élites y su colapso el modo en el que se relacionaban los ciudadanos con el Estado, y era básicamente bajo ese esquema peticionista que se enmarca en una creencia en la que el ciudadano piensa que el Estado le debe todo y el Estado tiene que dadivosamente repartirle casi que todo, pues tiene que procurarle el modo de caminar a cada uno. Pérez, por limitación
y por agotamiento del esquema número 1 de partidos, pero por limitación económica, o sea, cuando usted tiene los niveles de deuda que tenía Venezuela, los niveles de improductividad que tenía Venezuela en todo el manejo de las empresas del Estado y todo eso, bueno, ¿qué le queda? Le queda liberar algunas amarras, las que pudo. Y el ciudadano resiente aquello. Eso es lo que ha llevado a que muchos interpreten el 27 de febrero como esa fecha, de alguna manera épica y todo lo demás, pero no es exactamente así. Todavía, Daniel. Es importante que cuando revisábamos eso y con lo que nos decía Paiva ayer, yo recuerdo que aquí una vez conversamos en este programa con Roberto Smith, que fue ministro de Carlos Andrés Pérez y además formó parte del equipo. Otra vez, bueno. Vamos a retomar comunicación con Daniel. Aludía a la conversación que tuvimos con Roberto Smith y creo que iba a recordar, Daniel, lo que nos dijo Roberto Smith de los entretelones, de lo que eran las discusiones entre el equipo de gobierno y el partido, lo que significaba, por ejemplo, plantear la privatización de la CanTV, plantear la privatización de las empresas básicas del Estado. Una cosa que, bueno, era una especie de apostasía nacional, porque el gran credo nacional es que el Estado se había desarrollado al calor de la industria petrolera cobijaba todo, y esto es al Estado y a los ciudadanos, y ¿cómo usted iba a hacer eso? Usted es un apóstata, Daniel. Claro, pero Neomar, recuerda que lo que nos había dicho Roberto en este programa cuando hablamos de ese tema, era que Carlos Andrés Pérez no estaba convencido de la privatización de la CanTV, porque Carlos Andrés Pérez era, como toda su generación de políticos, un hombre profundamente conservador en cuanto a esas cosas que llaman las áreas sensibles. No, ¿cómo le vas a dar tú las telecomunicaciones a un privado? Wow, porque entonces si se la das, ellos van a querer darle teléfono nada más a los que más pagan y no van a querer poner teléfonos, qué sé yo, para el Amazonas o para Guadualito. Y lo que se demostró con la privatización de la CanTV, que fue una de las más exitosas en la historia de Venezuela, es que la CanTV en manos privadas se convirtió en una gran empresa. Y que ahorita, cuando está en manos del Estado otra vez, mira cómo la tienen, mira cómo sufrimos nosotros para mantener una simple llamada, porque resulta ser que una emisora como Radio Caracas, lamentablemente, tiene que padecer el pésimo trabajo que hace la CanTV. Para poner un solo ejemplo, nada más, comparemos eso con el pasado, igual imagínense usted, nada más. Para muestra un botón. Y vamos hablando de la CanTV, vamos a través de un milagro con las llamadas de ustedes a través del 4829750. Recibimos al primer oyente de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Renan Acosta desde Katia. Renan, bienvenido, adelante. Mira, en verdad yo quisiera que ustedes hicieran alguna referencia, porque todo lo que pasó el 27 de febrero giró en torno a la idea que tuvo el grupo de los llamados IESA Boy, los muchachos estos que lanzaron el paquete económico que se llamó paquetazo, para tratar de resolver la problemática económica del país sobre la receta del Fondo Monetario Internacional. Una receta que en otros países dio muy buenos resultados, y hay que mencionar lo que ocurrió en Chile con Pinochet, que aunque fue un gobierno de fuerza, puso las bases para que la economía chilena mejorara y esté en la situación que está actualmente. Si Pinochet no hubiera aplicado ese paquete, Chile estuviera hundido en la miseria, como están hundidos en la miseria todos los países que no lo hicieron. Me gustaría su opinión sobre eso, porque realmente Carlos Andrés no pudo hacer lo que quería hacer en Venezuela debido a lo que ocurrió el 27 de febrero y los dos posteriores golpes de Estado del 92. Muchísimas gracias. Gracias, Renan. Eso es interesante lo que dice Renan, porque si no recuerdo mal, hay una frase que se le atribuye a Carlos Andrés Pérez que decía que los únicos en todo el continente que pueden aplicar este paquete somos Pinochet y yo. Sin embargo, no es verdad lo de que Pinochet aplicó el paquete económico y le fue bien, todo lo contrario. El gobierno de Pinochet termina sometido a un plebiscito que pierde fundamentalmente porque la desigualdad que se vivió en Chile con la aplicación de medidas que fueron absolutas y completamente radicales, terminó dando cuenta con su gobierno. Y lo que sí se puede decir, obviamente, es que los gobiernos posteriores al gobierno de Pinochet entendieron que había que llevar con orden la economía, más allá de las posiciones rancias ideológicas de los socialistas de siempre. Y bueno, y ahí está Chile. Pero yo creo que lo más importante de la economía de un país no es el gobierno, sino el reclamo
De eso es lo que habla Diego Bautista Urbaneja en su libro La renta y el reclamo. El reclamo de la gente es lo que hace que el gobierno lleve una política económica eficiente. Si la gente no reclama, sino que extiende la mano nada más para que le den, evidentemente la política económica será la que más le convenga al régimen. Bueno, yo voy a diverger de ti, Daniel, no en el tema de Pinochet y cómo sale, ¿no? Sino que el entuerto que le deja el allendismo y el dislate de la izquierda en Chile es terrible. Y quizá el problema de la distribución es un problema, es el problema de la democracia actualmente. Pero el crecimiento económico era ostensible, Daniel. Era un crecimiento económico sostenido. Está bien, pero estamos hablando de que el señor llegó al poder en el año 73, del 73 al año 87. Yo creo que hay suficiente tiempo para haber aplicado correctivos económicos. Y si en el año 87 revisa las piezas publicitarias del plebiscito, a lo que se refería exactamente era a la imposibilidad del chileno para llegar a fin de mes, porque no le alcanzaba para comprar pan, porque no le alcanzaba para comprar leche. Eso era una realidad. Por lo tanto, mire, gobierno que tiene buenos resultados económicos en Latinoamérica no pierde elecciones. Eso está demostrado. Pero aquí hay uno que tiene malos resultados, igualito parece que las gana, ¿no? Vamos. Bueno, ¿tú sabes por qué? Yo sé por qué. Vamos a ver qué nos dice este oyente que ya está en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, muchachonas, ¿cómo están? ¿Con quién tenemos el gusto? Zulay Gómez Las Acacias. Zulay, bienvenida nuevamente, adelante. ¿Cómo están las dos? Bueno, aquí estamos. Mira, muchachones, saludo a el que está afuera, bien lejos, con frío. Saludos. Mira, yo quiero hacer una denuncia respecto al clan de aquí de los símbolos. Sí. Nosotros nos organizamos y entonces pertenecemos a la comuna de María Teresa Toro. Fuimos por primera vez a comprar los artículos que habían sacado y broma. Todo bien. Cuando nos toca la semana pasada, bueno, la policía nos mandó a hacer la cola. Entonces, bueno, las hicimos. Viene otro policía y dice, ¿qué las mandó ustedes a ponerse aquí? Aquí no las quiero. Y la mayoría éramos personas de tercera edad. Entonces una señora dijo, no, pero no es la forma que nos hable. Nosotros tenemos números, nosotros somos de una comunidad. La señora Jacqueline nos organizó y supo hacer su cosa como tiene que ser. Porque tenemos que aceptar maltrato de ustedes. Bueno, se me callan porque si no, no llevan nada y no las paso. Entonces, oye, a lo que hemos llegado, que la policía todo el tiempo maltratando a las personas de tercera edad, esto ya, bueno, es el colmo. Porque, Zulay, gracias por tu llamada. No, es que ellos piensan que ellos nos van a llegar a viejos. Ellos creen que debe ser que tienen la receta de la eterna juventud, ¿no, Daniel? Bueno, parece. ¿Tenemos más llamadas telefónicas? No, vamos a hacer la pausa. Tenemos que ir al corte comercial. Vámonos a la pausa. Vamos al corte comercial y ya venimos con sus comentarios a través de nuestras redes sociales, @RCR750 y nuestro canal en YouTube, rcr.tv. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde,
la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Quiero mandarle un gran saludo, un gran abrazo, Daniel, a la señora Mari de Pacheco. Nos escucha todos los días desde acá, desde Caracas. Y bueno, le estoy mandando un gran abrazo desde ya, señora. Nos escucha todos los días. Oye, pero que yo conozco a esa señora por referencia. Cuidado. Debería decirle a su hija que me desbloquee de Twitter. Eso es lo que tiene. Lo que tiene. Oye, señora. Mari, dile a tu hija que desbloquee a Daniel de Twitter, que es la maldad. Mari, un abrazo. Mari. Un gran abrazo. Muchísimas gracias por esa sintonía. También a todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv en YouTube. Aquí nos saluda José Barbosa, nos saluda como siempre Arturo Piñero, que nos dice: con el país muriéndose de hambre y de desilusión y desbordando la frontera, no hay manera de pensar en elecciones. Nos dice Roberto Lares: los militares tienen prácticamente gobernando este ex país desde hace 200 años, exceptuando 50 años civiles pero socialistas. No sé cuál de los dos es peor, por eso se aliaron y están juntos destruyendo. Saludos a Rona Betancourt, saludos a Elvis Alvarado, quien siempre nos saluda, y a paso nos pregunta, ¿por qué el personaje llamado la Cava? Bueno, cuidado. Elvis, no puedo hacer la pregunta, pero te entiendo completamente. Carmen Martínez y José Ignacio Andrade, quienes igual nos hace llegar su saludo desde Acarigua, Estado Portuguesa. Saludos a Nacho Andrade allá, a Acarigua, Estado Portuguesa, Neomar. Así es, saludos a todos ellos. Bueno, y obviamente hay que referir lo que ocurrió también el día de hoy en la casa de Leopoldo López. Hoy mejoraron la fecha para algunos, le corrieron la fecha de las elecciones a algunos, y mientras tanto tomaron militarmente o casi en una operación comando la casa de Leopoldo López. Estuvieron hasta unos periodistas detenidos allí. Ya se ha regularizado, entiendo la situación, pero esto deja evidentemente el campo a la duda para los que todavía dudan. Daniel, no quiero cerrar el programa sin referir esta anécdota, pues puede ser una anécdota, que me comenta Carlos Polanco, que siempre nos escucha también. Carlos dice, y fíjate, me mandaste una fotografía, el papá de Carlos fue la persona asignada por el gobierno de Venezuela para vigilar a Fidel Castro, uno de los que estaba, de los comisarios de la DICI designados para vigilar la estadía de Fidel Castro cuando vino a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Y él me dice que su padre siempre desmintió la especie, al menos de las armas. Y él me dice, mi papá no es ningún chavista, en los 70 combatió a la guerrilla, en los 80, bueno, estuvo en la DICIT muy activo, fue personal del Ministerio de Relaciones Interiores, y él me dice, el tema de Fidel y las armas sí se ha ido por un tema de la mitología, que es que se pensaba que Fidel Castro metió unas armas acá. Ahora, eso es una cosa, pero el tema de que Fidel Castro estimuló lo que ocurrió el 27 de febrero puede tener su certeza, ¿no? No es tan descabellado pensarlo. Aparte de eso, no ocurrió solamente en Venezuela. Esa forma de actuar con pequeños grupos vandálicos en distintos puntos de una ciudad, cuando hay problemas de abastecimiento, etcétera, se intentó también en otros países del continente, porque era la misma agenda. Esa cosa del Foro de Sao Paulo, esa cosa de la Organización Latinoamericana de Solidaridad que hizo Fidel, la Tricontinental, todo eso lo hicieron en los años 80. Lo que pasa es que esta gente de la izquierda cree que uno no los tiene chequeados. Los tenemos chequeados, sabemos lo que han hecho todo este tiempo. Bueno, quienes les llevamos el recuento, ¿no, Daniel? Porque hay gente que prefiere voltear el rostro, ¿no? Y fingir demencia. Bueno, mira, cuando ya nos quedan pocos minutos para despedirnos, yo te voy a decir una cosa. Yo le quiero pedir, por favor, a la señora Luisa Ortega Díaz,
que deje de hacer el ridículo. La señora ha salido a pedirle a Interpol que emita una alerta roja contra Nicolás. Yo le digo a Luis Ortega, no vayas a entrar a Interpol porque de repente te dejan presa a ti, mija, si tú eras parte de ese entramado. O sea, ¿hasta cuándo va a estar haciendo el ridículo esa mujer? Yo quisiera saber si Luis Ortega diga de verdad, ella se escucha cuando habla a sí misma. Y de verdad te digo otra cosa, Neomar, yo lamento muchísimo lo que ocurrió en casa de Leopoldo López, no por Leopoldo López, que es un preso político que ya están cansados de pisotearlo, sino por lo que pasó con los periodistas que estaban allí. Sí. Porque los periodistas estaban haciendo su trabajo y ellos no pueden llevarse los presos porque les dé la gana y de paso de comenzarle sus equipos. Toda mi solidaridad con esos compañeros periodistas que estaban allá haciendo su trabajo y que terminaron siendo víctimas de estos malandros con uniformes que parece que les encanta ensañarse precisamente con los trabajadores de la prensa. Así es, 2 servicios públicos rapiditos, no me corte César, Plavix, se solicita Plavix de 75 miligramos para el señor Julián Castro. Si usted puede ayudarlo, comuníquese al 0412-283-8615. También se solicita para la señora Rita Yuncosa el medicamento losartán potásico, el de 50 o de 100 miligramos. Si puede ayudarla, comuníquese al 0416-819-60. Y nos despedimos. Daniel Lara, despida. Este programa se acabó por hoy, pero regresamos mañana y yo estoy seguro que si a usted le gusta este programa, usted regresa mañana a escucharnos, porque mañana es viernes de los oyentes para que usted participe y además viernes de Rocola. ¿Qué más podemos pedir? Nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.